El oro maldito de Moctezuma. Mi abuelo, don Rodrigo Velázquez, nunca quiso hablar de lo que sucedió durante aquel fatídico viaje, pero las pocas veces que lo hizo, vi el terror en sus ojos, un miedo tan profundo que era como si aún pudiera sentir la fría mano de la muerte rozándole la nuca. Era el año de 1521, cuando los españoles, después de meses de asedio, finalmente lograron someter a Tenochtitlán. Entre los tesoros saqueados se encontraba el legendario oro de Moctezuma, una vasta colección de joyas y lingotes que brillaban con una luz que parecía provenir de las entrañas mismas del infierno. A mi abuelo, un joven y ambicioso capitán, se le encomendó la misión de transportar ese oro a España. Nunca podría haber imaginado que esa misión sería su sentencia de muerte. El viaje comenzó bajo una luna nueva, con un cielo despejado y mares tranquilos. La flota, compuesta por 3 barcos, zarpó de Veracruz. En la oscuridad de la noche, sus bodegas llenas del oro maldito. Mi abuelo, como capitán del Santa María, lideraba la expedición. Desde el primer día, algo en el aire se sentía diferente. Los hombres, normalmente ruidosos y confiados, hablaban en susurros, como si temieran despertar algo que acechaba en las sombras. Al tercer día, la calma del mar se volvió inquietante. Una densa niebla se levantó sin previo aviso, envolviendo a la flota en un manto de oscuridad tan espeso que apenas podían ver las luces de los otros barcos. El aire se volvió pesado y con él llegaron los primeros signos de que algo estaba muy mal. Uno de los marineros, un joven de Sevilla llamado Pedro, comenzó a quejarse de un dolor en el pecho. Antes de que pudieran hacer algo, cayó al suelo, su cuerpo convulsionando violentamente. Los ojos de Pedro se volvieron blancos y de su boca comenzaron a salir palabras en una lengua que ninguno de los presentes reconoció. Fueron necesarias 4 personas para sujetarlo, pero cuando finalmente dejó de moverse, ya no respiraba. Su cuerpo, que apenas había estado vivo minutos antes, estaba frío como el hielo. No fue el único. En las horas que siguieron, otros 3 hombres cayeron muertos de manera similar. Todos ellos, tras haber mencionado haber visto sombras moviéndose entre la niebla. Mi abuelo, normalmente un hombre de acero, comenzó a sentir el miedo arrastrarse por su columna vertebral, pero aún no había visto nada. La noche cayó y con ella la niebla se hizo más espesa. Mi abuelo me contó cómo el silencio en el barco era casi palpable. Como si el mar mismo hubiera dejado de respirar. Fue entonces cuando escucharon el primer grito. Venía desde la cubierta principal, un grito tan agudo y desesperado que hizo que la sangre de los hombres se helara en sus venas. Al llegar, encontraron a uno de los vigías colgado del mástil, sus manos crispadas en garras, su rostro una máscara de terror absoluto. Nadie había visto cómo subió allí, y lo más aterrador de todo es que no había forma de que lo hubiera hecho solo. La tripulación estaba al borde del pánico. Los hombres comenzaron a murmurar sobre la maldición de Moctezuma, sobre cómo el oro estaba envenenado por la venganza de los dioses aztecas. Mi abuelo intentó mantener el control, pero sabía que estaba perdiendo la batalla contra un enemigo invisible. Fue en esa misma noche cuando vieron por primera vez la flota fantasma. Mi abuelo estaba en la cubierta, tratando de mantener la calma, cuando el mar se iluminó brevemente por un relámpago en la distancia, y allí, en medio de la tormenta, vio algo que nunca olvidaría. A través de la niebla, vio aparecer un barco.
era parte de su flota. Era mucho más antiguo, sus velas rasgadas y su casco cubierto de algas y musgo. Pero lo que más aterró a mi abuelo fue la tripulación. Eran hombres, o al menos lo habían sido alguna vez. Sus cuerpos estaban deformados, como si el mar los hubiera reclamado y devuelto a la vida para algún propósito oscuro. Sus ojos brillaban con un fuego azul pálido y sus bocas se abrieron en un grito mudo mientras el barco pasaba silenciosamente junto al Santa María. Los hombres en la cubierta comenzaron a gritar. Algunos cayeron de rodillas rezando, mientras otros intentaron sin éxito maniobrar el barco para alejarse de la visión infernal. Pero el barco fantasma se mantuvo al lado de la flota durante toda la noche. Su tripulación inmóvil, observando con ojos vacíos. Al amanecer, la niebla comenzó a disiparse, y con ella, el barco fantasma desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Pero el daño ya estaba hecho. La tripulación estaba convencida de que estaban condenados, y no estaban equivocados. En los días que siguieron, los hombres comenzaron a morir uno por uno. Algunos fueron encontrados en sus camarotes, muertos sin razón aparente, mientras que otros simplemente desaparecieron, como si el mar los hubiera tragado. El miedo se apoderó de la tripulación y mi abuelo supo que no podían continuar. Decidió cambiar el rumbo y dirigirse a la isla más cercana, esperando que la tierra firme les diera una oportunidad de escapar de la maldición. Pero el mar tenía otros planes. Mientras la flota intentaba cambiar de curso, una tormenta se desató con una ferocidad que mi abuelo nunca había visto antes. El viento aullaba como un lobo hambriento y las olas golpeaban los barcos con una fuerza que amenazaba con partirlos en dos. Fue en medio de este caos cuando uno de los marineros, en un acto de desesperación, decidió arrojar el oro al mar. El hombre, cuya mente ya había sido quebrada por el terror, comenzó a tirar los lingotes de oro uno por uno, gritando que era la única manera de salvarse. Pero cuando arrojó el último lingote, una ola gigantesca se levantó y lo arrastró junto con el oro a las profundidades. Su grito de terror fue la última cosa que escucharon antes de que la tormenta cesara, tan repentinamente como había comenzado. El mar volvió a estar en calma, pero la tripulación sabía que el peligro no había pasado, y tenían razón. Esa misma noche, la niebla regresó, y con ella, el barco fantasma. Esta vez, no había ninguna duda de que el barco venía por ellos. Las figuras en la cubierta del barco fantasma comenzaron a moverse, lentamente al principio, luego más rápido, hasta que saltaron del barco y cayeron en el agua. Mi abuelo observó, horrorizado, cómo esas figuras emergían del mar, trepando por los costados del Santa María con una agilidad antinatural. Eran marineros, o lo que quedaba de ellos, con la piel cubierta de escamas y los ojos brillando con esa luz azul fantasmal. La tripulación intentó luchar, pero fue en vano. Aquellos que intentaron enfrentarse a las criaturas fueron derribados con una fuerza brutal, sus cuerpos destrozados como si fueran muñecos de trapo. Mi abuelo, viendo que todo estaba perdido, se refugió en su camarote, donde escribió lo que creía que serían sus últimas palabras. Nunca se supo exactamente qué pasó después. Días más tarde, un barco mercante portugués encontró los restos del Santa María, flotando a la deriva. No había señales de vida a bordo, y lo más extraño de todo era que los cuerpos de la tripulación no estaban por ninguna parte. Lo único que quedaba eran las marcas de una lucha sangrienta y las palabras "flota fantasma" garabateadas en las paredes del camarote de mi abuelo con lo que parecía ser sangre. El barco fue remolcado
de vuelta a España, donde las autoridades intentaron encontrar alguna explicación lógica para lo ocurrido, pero nunca la encontraron. El caso fue rápidamente enterrado y la historia de la flota fantasma se convirtió en poco más que una leyenda contada en las tabernas por los marineros más viejos. Sin embargo, mi abuelo no murió esa noche. Milagrosamente, fue encontrado flotando en un pequeño bote salvavidas, medio muerto de hambre y sed. Nunca habló de lo que vio o vivió en esos últimos días, pero aquellos que lo conocieron después dijeron que había algo roto en él, algo que nunca pudo ser reparado. Mi abuelo vivió el resto de sus días en una pequeña cabaña junto al mar, siempre vigilando el horizonte, como si temiera que el barco fantasma viniera por él. Nunca encontró paz, y cuando finalmente murió, lo hizo con los ojos abiertos, como si hubiera visto algo terrible en sus últimos momentos. Fue enterrado junto al mar, y su historia se perdió en el tiempo, hasta que yo la descubrí en sus viejos diarios. Durante años, el diario permaneció oculto, guardado en una caja fuerte en la vieja casa familiar en Sevilla. Mis padres, mis tíos, todos sabían de su existencia, pero evitaban hablar de él como si temieran despertar algo que debería permanecer dormido. Fue solo cuando la casa fue vendida, décadas después, que el diario fue redescubierto. Yo, siendo el más joven de la familia en ese momento, recibí el diario como herencia. Al principio, no quería saber nada de la historia de mi abuelo. Había escuchado fragmentos de ella, lo suficiente como para saber que era algo que debía dejar en el pasado. Pero la curiosidad, ese maldito impulso que ha llevado a tantos hombres a su perdición, comenzó a roerme por dentro. Finalmente, una noche, incapaz de resistir más, abrí el diario. Las primeras páginas estaban llenas de descripciones del viaje, de los hombres a bordo y del oro que llevaban. Pero a medida que avanzaba, las cosas se volvían cada vez más oscuras. La escritura de mi abuelo, normalmente firme y clara, se volvía errática, como si hubiera escrito con una mano temblorosa, luchando contra el miedo que lo consumía. Los últimos días del viaje estaban descritos con un detalle que me hizo sentir el frío de la muerte en la nuca, las sombras en la niebla, los marineros muertos, el barco fantasma. Todo estaba allí, y a medida que leía, podía sentir el terror de mi abuelo, un terror que parecía saltar de las páginas y aferrarse a mi alma. Pero lo que más me perturbó fue lo último que escribió. Mi abuelo describió cómo, en su desesperación, intentó rezar, intentó pedir perdón por haber traído el oro maldito a bordo. Pero en sus últimas palabras había una resignación aterradora. Los dioses aztecas no perdonan. Su venganza persigue a todos los que tocan su tesoro. Y ahora, esa venganza está en mi sangre. Cerré el diario con manos temblorosas, sintiendo una sensación de desolación que nunca había experimentado antes. No era solo una historia de fantasmas o maldiciones, era un legado, una maldición que mi abuelo había pasado, tal vez sin querer, a sus descendientes. Desde esa noche, mi vida cambió. Empecé a tener pesadillas, sueños en los que veía el barco fantasma, sus velas desgarradas flotando en la oscuridad y esos ojos azules brillando en la distancia. Sentía que algo me observaba desde las sombras, algo que había sido despertado cuando abrí ese diario. El miedo comenzó a consumirme, igual que había consumido a mi abuelo. No podía dormir, no podía pensar en otra cosa que no fuera el maldito oro de Moctezuma y la maldición que parecía seguirnos. Cada vez que salía de casa, sentía que algo me seguía, algo que se escondía justo fuera de mi campo de visión. Finalmente, en un acto de desesperación, decidí deshacerme del diario. No podía soportar tenerlo más en mi casa. Lo llevé a la playa, a la misma playa donde
Mi abuelo había pasado sus últimos días y lo arrojé al mar, esperando que las olas lo arrastraran lejos, muy lejos de mí. Pero incluso después de deshacerme de él, la sensación de ser observado no desapareció. Las pesadillas continuaron, y a veces, en la oscuridad de la noche, podía escuchar el susurro del viento, como si me llamara desde el mar. Sabía que no había escapatoria. La maldición no estaba en el diario, estaba en mi sangre, tal como mi abuelo había escrito. Y lo peor de todo es que sabía que algún día el barco fantasma vendría por mí, como lo había hecho con mi abuelo y sus hombres. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que el final está cerca, y cuando llegue no habrá lugar donde esconderse, porque el oro de Moctezuma no es solo una leyenda. Es una venganza que trasciende el tiempo y el espacio. Y no importa cuánto corra o dónde me esconda, el mar siempre encuentra más a aquellos que están marcados. Ahora, mientras escribo estas últimas palabras, puedo escuchar el crujido de la madera y el susurro del viento. Sé que están aquí. La flota fantasma ha venido por mí, y esta vez no habrá escape. Puedo sentir el frío en mis huesos, el mismo frío que mi abuelo sintió aquella noche, y sé que mi destino es el mismo que el suyo. Si alguien encuentra esto, por favor, no intentes buscarme. No trates de entender lo que sucedió. Solo aléjate, tan lejos como puedas, y reza para que nunca tengas que ver lo que yo he visto, porque hay cosas en este mundo que no deberían ser descubiertas, cosas que deberían permanecer enterradas en el olvido. Pero si alguna vez te encuentras en el mar y ves un barco en la distancia, uno que parece salido de las pesadillas más oscuras, no mires. Simplemente cierra los ojos y reza, porque si lo ves, será demasiado tarde. La flota fantasma te habrá encontrado y como yo, estarás condenado. Esta es la historia de una maldición que comenzó con el oro de Moctezuma y que ha seguido a mi familia por generaciones. Es una advertencia y un recordatorio de que hay fuerzas en este mundo que están más allá de nuestra comprensión